Pueden encender la camarita, te agradece. Sí, por favor. Bienvenidos, estamos acá en un nuevo webinar de la Asociación Colombiana de Eneagrama. Les pedimos que por favor puedan prender las cámaras para que los veamos y nos sintamos acá que estamos los tres solitos con Silvia y Carlos en el Zoom. Silvia nos va a hablar de la importancia de tomar a los padres desde la mirada del eneagrama y las constelaciones familiares, un tema muy novedoso. Así que Silvia, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco acerca de ti y acerca de cómo haces esta unión y quedan las cámaras y las pantallas a tu disposición. Bien, bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Sí, como dijo Paulette, es mucho más ameno y agradable si podemos ver las caritas, porque uno va interactuando. Aparte, por lo pronto, ahora me presento con muchísimo gusto, pero quiero decirlo como está de antemano, que esto no es una masterclass, ¿sí? Es un webinar. Por lo cual, toda pregunta, toda duda, toda consulta, a mí me enriquece y creo que nos enriquecemos todos, ¿sí? O sea que no teman interrumpirme, levantan la manito y será siempre enriquecedor para todos cualquier cuestionamiento, dudas, porque seguramente nos acerca a todos, ¿no? La duda de uno por algo se da y seguramente puede ser para todos una respuesta. Así que con muchísimo gusto. Bueno, como dijo Polet, yo soy Silvia Mariños, vivo en Uruguay, soy uruguaya. Este, y bueno, he tenido a lo largo de mi vida varias etapas, siempre dentro rondando dentro de algo que es mi pasión desde niña, ¿no? Que tiene que ver con la parte muy humana, se diría como relacional, ¿sí? Este, y la capacitación, el aprendizaje, la educación. Este, entonces, a lo largo de mi vida fui desempeñando distintas funciones, siempre como generando esto, ¿no? Con el aspecto humano de cualquier situación. ¿Ah? Entonces, mi primera formación fue como maestra de niños chiquitos. Trabajé 15 años con niños chiquitos en la escuela primaria. Y luego obviamente a raíz de eso, tuve un gran acercamiento con la psicología infantil y la psicopedagogía, y empecé a incursionar en diferentes áreas, donde dentro de ellas estuvo también las relaciones laborales. O sea, más allá de estar con niños, me interesó muchísimo también la participación desde lo que pueda hacer también las empresas, ¿no? Y cómo también nos desempeñamos en ellas, relacionándonos, y cómo también funciona nuestro niño dentro de todos esos lugares que por suerte lo seguimos teniendo toda la vida, ¿no? El asunto es poderlo ver y poderle dar su lugar, ¿no? Y bueno, incursioné entonces y me especialicé en programación neurolingüística y en análisis transaccional, que son dos herramientas psicológicas muy valiosas y de autoconocimiento profundo. Y fui pasando por distintas etapas hasta que conocí el eneagrama y posteriormente las constelaciones familiares, ¿sí? Que fueron como dos herramientas maravillosas para mí, ¿sí? En los últimos, yo les diría, 15 años, ¿no? Me formé como consteladora familiar y hace años que me desempeño específicamente desde esta herramienta, pero hace unos años, a raíz de Diana Cicer y el mapa de autoconocimiento, este autodescubrimiento de Enneagrama, me quise profundizar más en el Enneagrama también. Y encontré unos vínculos maravillosos, realmente, ¿tá? Que tienen algo que parecería muy sencillo, pero a veces nos cuesta mucho mirar, ¿no? Empecé a cuestionarme, a ver, si desde la mirada de las constelaciones familiares o desde la mirada sistémica, gestáltica, nosotros decimos que
todo viene en nosotros, ¿sí? Que todas las memorias genéticas están en nosotros, que traemos todo, desde todos los que nos dieron la vida, ¿sí? Para atrás, y llegamos a este espacio y a este plano, y en base digamos, en base a lo que traemos desde ese árbol o desde ese clan, nos enfrentamos a un lugar donde desempeñamos un rol, ¿no? Caemos en un hogar, qué lugar nos toca, primero, tercero, segundo, de los hijos, padre, madre, papá, o solo mamá, los abuelos. Bueno, en este lugar a donde llegamos, ¿sí? Empezamos digamos, a defendernos, ¿no? Y ir formando, de alguna manera, nuestro carácter. Vamos tomando nuestras guión de vida. Algo que de pronto nos es muy difícil de poder mirar, pero decimos que un niño, fíjense, a los 5 años, entre los 5 y los 7 años, tenemos nuestro guión de vida. De acuerdo a lo que trajimos, ¿sí? A nuestro temperamento con el que venimos y cómo nos recibe el entorno. Y en base a cómo nos recibe el entorno, cómo percibimos nosotros ese entorno, ¿sí? Que no necesariamente es la misma forma de percibirlo que mi hermano, no solo que mi hermano gemelo. O sea, y venimos exactamente desde el origen con un hermano gemelo, ¿cierto? Sin embargo, no percibimos el mundo de la misma manera. Y en base a eso es como nosotros vamos interactuando y formando nuestro carácter, ¿sí? Que más adelante será nuestra personalidad. Entonces, tiene muchísimo que ver. ¿Por qué? Porque viene desde lo que nosotros traemos como memoria genética. Solamente que la ciencia, que felizmente ha tenido tantos avances en los últimos años sobre lo que tiene que ver herencia y genética, tantos, ¿sí? Siempre o por muchísimos años, estaba un poco limitado como a lo físico o fisiológico, ¿cierto? Nadie dudaba si, por ejemplo, yo qué sé, a cualquier persona le puedo decir, bueno, sí, yo tengo ojos claros, pero mi papá tenía ojos claros y mis dos abuelas tenían ojos claros. Entonces, nadie me iba a cuestionar, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? Porque lo traemos desde muy chiquititos que recibimos, ay, es igual a mamá, qué parecido a papá, no sabemos que físicamente lo traemos. Nada duda, la escuela nos enseña desde chiquitos, ¿cierto? Que estas leyes, ¿no? De la herencia, digamos, en general. Pero sin embargo, en el área emocional, ¿sí? Y en el área mental o de nuestros pensamientos, fue más difícil entender que heredamos esto, ¿no? Que también viene en nuestros genes. Llevó mucho más tiempo. Bastante trabajo le costó a la psicología desde el siglo pasado entrar como algo de carácter científico, ¿sí? Y por supuesto a todas estas herramientas que fueron apareciendo después que nos llevan al autoconocimiento y a mover otros espacios nuestros, ¿sí? Esenciales, entenderlos como que los podemos traer transmitidos a través de nuestra sangre, de nuestros genes, ¿no? Hoy en día hay una apertura hermosa en ese sentido, ¿no? Hoy ya uno, qué sé yo, va a un médico con un síntoma X y nos preguntan, ¿qué te pasó en ese momento? ¿Tuviste alguna emoción difícil? ¿Tuviste alguna situación difícil que te provocó? ¿No? Ya todo está teniendo cada vez más lugar, porque no somos solo cuerpo, ¿verdad? Y eso no lo puede negar nadie, que somos cuerpo, ¿sí? Que somos y sentimos emociones y que tenemos pensamientos. Por lo tanto, toda nuestra información genética viene a través de nuestros genes en todo lo que a nosotros respecta, ¿sí? Ahora, el tema que, un poquito, esto fue como para digamos, un preámbulo, ¿no? En qué vamos a trabajar ahora. Por eso es que hice como esa unión entre el eneagrama y las constelaciones familiares, porque me parece que son absolutamente complementarias, ¿sí? Todo lo que
a través de las constelaciones nosotros podemos sentir y podemos trabajar en aquello que de pronto nos sucede, pero no sabemos por qué, no conocemos el origen, ¿sí? Esa es la impronta fundamental, es aquello en donde nos suceden cosas, de pronto repetimos situaciones, de pronto nos encontramos eligiendo cosas que después decimos, ¿por qué la elegí? Si no es lo mío, si no me llena el alma, si yo no estoy satisfecho, por más que pronto tenga todo como para estar bien en la vida, ¿no? ¿Qué me está faltando? Todo esto me está mostrando que de pronto no necesariamente es mío, pero está en mi memoria genética, está en mis genes, ¿sí? En situaciones vividas, ¿sí? Por nuestros padres, por nuestros abuelos y para atrás, que seguramente no han podido ser incluidas, ¿sí? Seguramente han sido secreteadas y no por hacer un daño, sino por situaciones como por ejemplo un enorme dolor, que si yo lo cuento, lo transmito, de pronto es como conectarme de vuelta y no sé si podría soportar revivir ese dolor, o por un enorme miedo, ¿sí? O por culpa, o por sentir vergüenza. Yo callo, ¿no? Y para adelante, mis próximas generaciones seguramente van a experimentar y sentir o vivir situaciones que no entienden por qué lo están sintiendo, como nos pasa a todos muchas veces. ¿Tá? Eso de hago todo lo posible para llegar a un fin, pero siento que siempre hay algo que me tranca, ¿no? Y cuando estoy por alcanzarlo, tac, algo pasa que no lo puedo alcanzar, ¿no? ¿Qué es lo que a mí no me permite triunfar en algo? ¿Sí? O en un aspecto relacional con mi pareja, ¿por qué de pronto bueno, nos elegimos con una pareja, y en un momento determinado nos dimos cuenta que bueno, no funcionábamos así, ¿no? O situaciones que pasaban no me hacían estar bien, sentirme bien. Nos separamos y cuando vuelvo a elegir una pareja, repito patrón. Una, dos, tres veces. ¿Qué me está mostrando? Porque mi cabeza me está diciendo que no. Yo ya aprendí eso, supuestamente, pero lo vuelvo a hacer, ¿no? O como les decía, tomo decisiones o elecciones que después me puede ir bien, pero sin embargo siento que me falta algo, ¿no? Que no estoy satisfecha. Y como esto, un sinfín de situaciones. Todas aquellas que yo no conozco el origen, no es estoy triste porque tuve una pérdida el mes pasado y fue muy doloroso para mí, sino estoy triste y no sé por qué. Porque no tendría por qué, ¿sí? Todas estas situaciones son lo que nosotros miramos a través de una constelación familiar. Pero, como verán, ¿dónde está? ¿Qué es lo que va formando esto? Va formando mi carácter, mi guión de vida y por lo tanto mi personalidad. La buena noticia de esto es que cuando yo puedo a través de estas herramientas reconocer cuál es el guión que yo formé en forma 100% inconsciente, 100% inconsciente, cuando yo me puedo hacer consciente de que yo formé este guión, ¿sí? Por amor, pero por un amor no ordenado, por un amor ciego, de pronto, ¿sí? Puedo modificarlo. Pero tengo que conocer el origen. ¿Dónde está? ¿Qué fue lo que me llevó a esto? ¿Sí? Entonces, fíjense que está súper relacionado, ¿no? Cómo voy formando mi personalidad de acuerdo a lo que yo traje, aquello que fue excluido y yo lo estoy mostrando por amor al clan, ¿sí? Entonces, son totalmente complementarias las dos. Yo desde que comencé a trabajar con las dos, he sentido que hay un enriquecimiento tremendo, ¿no? Entre el poder decir, bueno, ¿dónde está el origen? Y también, ¿con qué me identifico, no? ¿Con qué eneatipo puedo identificarme? ¿De dónde viene también eso? ¿Sí? Pero hoy específicamente yo les quería hablar de un tema que es prioritario para la mirada sistémica o de las constelaciones familiares y que es el hecho básico de poder tomar a nuestros padres, ¿sí? Tomarlos quiere decir poder llegar a sentir, ¿sí?
que los amamos en forma incondicional, a pesar de todo lo que nos pueda haber sucedido. Tomarlos incondicionalmente significa no quedarme toda una vida trancada o anclada en el hubiera, ¿eh? En aquello que de pronto mis papás no fueron como yo esperaba que fueran, en aquello que de pronto, no digo que yo no haya sufrido, que me hizo doler, que sentí que falta, que sentí carencia, que me sentí abandonado. Nada es mentira de esto, nada, ni verdad ni mentira, es lo que yo siento. Pero mientras nosotros no podamos realmente tomar a nuestros padres desde el lugar de que hicieron, como seguramente yo haré, lo que pudieron hacer, ¿sí? Eso se va a reflejar en mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tomar a los padres como pudieron ser? ¿Sí? Respetar su destino, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras yo no los pueda incluir como tal, ¿sí? Yo no me voy a sentir con las fuerzas y la abundancia para darle lugar a mi propia vida, ¿sí? Esto me va a permitir, y me permite sin duda, decir también cómo va a ser mi rol como madre, como padre, ¿sí? Porque si no, de alguna forma, voy a volver a espejar, ¿sí? Mis padres me dieron la vida. Mis padres, al engendrarme en ese abrazo, ¿sí? Estuvieron al servicio de la vida, al servicio de la vida, ¿sí? Y solo por ese hecho, decía Bert Hellinger, que fue quien trajo a la luz las constelaciones familiares, solo por el hecho de haberme dado la vida y de estar al servicio de la vida como cualquier especie que necesita seguir, ¿verdad? Es como tal, yo solamente lo que se me pide es que los tome como pudieron ser, reconocer, ¿sí? Que les debo la vida. Les debo la vida a ellos y todos los que estuvieron antes. Reconocer que con que solo uno de todos los que estuvieron antes no hubiera estado, habría otra persona probablemente, habría otro yo, pero no yo. Con solo uno, de todo, ¿cuántas generaciones podemos ir para atrás? Todas las que ustedes quieran. Bastaría que uno no hubiera estado para que yo no esté. Y muchas veces nosotros, en desórdenes del amor, ¿sí? O sea, el amor está siempre, pero nos vamos desordenando, ¿sí? Y ahí hablamos de que existen 3 órdenes del amor para que ese amor fluya sanamente. Tenemos que estar ordenados antes. El amor siempre está. Y uno de los órdenes del amor, el primero, dice orden de pertenencia, ¿sí? Que representa y que significa que todos tenemos derecho a pertenecer al clan, hayamos hecho lo que hayamos hecho, nos hayan contado lo que nos hayan contado, o nos hayamos hecho nosotros nuestros cuentos. Todos tienen derecho a pertenecer al clan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, yo no estaría acá. Y mientras haya excluidos, de pronto, un abuelo que bueno, que de pronto hizo sufrir muchísimo de pronto a mi abuela, que es el cuento que yo recibo, o lo que viví, ¿sí? Y entonces ya no se habla de él. Es muy común, ¿no? Cuando vienen personas a consultas que me digan, por ejemplo, yo no tuve padre. Y yo, un poquito jocoso, pero les digo, entonces sos marciano, no existe no tener padre. No estarías acá. Que tú me digas no lo conocí, yo te lo llevo, pero no tengo padre. Esto es una exclusión, ¿sí? Porque no se está permitiendo incluirlo. Y claramente, si mi papá no estaba, yo no estaba. Ese instante, ese instante en que yo me formé, ese abrazo de mis padres, existió y dio lugar a un nuevo ser
que tiene el sistema familiar de los dos atrás. Y muchísimas veces nos cuesta mucho entender, comprender o sentir, que es lo más importante, ¿no? Que somos 50% de cada uno, nos guste o no nos guste, hayan podido ser como fueron. El alma familiar necesita incluir a todos. ¿Qué es lo que sucede cuando hay excluidos? O situaciones excluidas, que también afectan muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Que alguien hacia adelante lo va a repetir, lo va a mostrar, porque el clan necesita que estén todos, si no, no estábamos. ¿Sí? Y esto es orden de pertenencia. El otro orden, que también afectamos mucho, mucho, todos, en algunos momentos de la vida, es el orden de jerarquía. ¿Qué dice el orden de jerarquía? El que llegó primero está primero. Si no, yo no estaba. Y nosotros como hijos, ¿sí? A medida que vamos creciendo, muchísimas veces, ¿sí? Muchísimas veces, en este dolor, no digo que no exista, ojo, en este dolor, en estas situaciones que de pronto no han sido tan fáciles y en estas familias que uno tiene, ¿verdad? En las películas y que todo es tan rosadito y todo funciona tan armónico, ¿no? Este, sufre, no hay ninguna duda, sufre abandonos, de pronto sufre violencias, cosas muy duras. Esto no deja de existir, pero necesito incluirlo. Si yo lo secreteo de alguna forma, si yo no puedo, no dejo contactar o conectar con esto, hacia adelante lo van a sentir y van a repetir situaciones, ¿sí? O van a sentir cosas que no saben por qué, dónde está el origen de esto que a mí no me permite fluir. Y por supuesto, jerárquicamente, el que llegó primero está primero. Cuando yo puedo tomar a mis padres desde este lugar incondicionalmente, simplemente por el hecho de que me dieron la vida, voy a poder permitirme vivir mi vida de acuerdo a lo que yo espero de mí. Pero reconociendo y sabiendo, ¿sí? Agradeciendo por la vida que me dieron. Eso no lo podemos eludir, ¿sí? Le doy un lugar en mi sistema. Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, no hablamos de perdón o perdón, cuando decimos que el propósito de toda constelación es reconciliarme, es la reconciliación. No hablamos de perdón o justificación. Muchas veces, si uno le transmite a alguien, mira, tomar a los padres o a papá o a mamá significa perdonar. Muchas veces hay situaciones que es tremendo poderle pedir esto a alguien, ¿no? ¿Cómo perdono? Pero a la vez, ¿quién soy yo para perdonar? ¿Sí? ¿Soy mejor que tú? No soy mejor que tú. Somos humanos los dos, cometemos errores. Solemos, para nosotros es muy fácil decir, eso nunca lo haría. No, con la vida que me tocó vivir a mí, no, probablemente. Pero yo no sé lo que el otro vivió, lo que el otro experimentó, lo que el otro sintió, cómo percibió esa vida. Yo sé cómo la percibí yo. Y en base a eso, vuelvo al eneagrama, voy formando mi guión de vida, mi carácter, mi personalidad. Pero si el otro percibió diferente, va a formar otro carácter y otra personalidad, que no tiene por qué ser ni cerca de parecida a la mía, aunque sea mi hermano. ¿Sí? Entonces, no se trata de perdonar, no porque sea algo malo perdonar, no, pero no es reconciliatorio el perdón. ¿Sí? El perdón no es reconciliatorio porque a la corta o a la larga calma, alivia por un tiempo, ¿sí? Seguramente que sí, yo me siento mucho mejor cuando soy perdonado si cometí algo que no hubiera querido, pero bueno, hizo doler, o a la vez si perdono a alguien que quiero mucho y bueno, ya está. Me siento mejor, pero es un tiempo. A la corta o a la larga esto vuelve a saltar.
¿no? Pensar que en aquel momento, ¿no? Esto salta porque la herida no fue saneada, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo sucede con la justificación. Yo con mi cabeza, si alguien después de algo que por ahí me dolió mucho o me está trabando, trancando algo, me puede explicar, pero mirá, fue por esto, sucedía esto, lo que fuera, yo puedo llegar a justificar, pero tampoco va a aliviar ni sanar, ¿sí? Porque el dolor queda. ¿Qué es lo que realmente sana? Este movimiento o me reconcilia. Este movimiento tan simple que parece, pero tan difícil, es te doy tu lugar como hayas podido ser. ¿Por qué? Por lo único que sé que es verdad. Lo demás no lo sé. No sé qué viviste, no sé qué experimentaste, no sé qué percibiste, no sé qué te llevó a hacer esto que puede haber ocasionado o me puede haber ocasionado un dolor tan grande. Lo único que sé es que te debo la vida. Eso no lo puede negar nadie, nadie. Estoy acá por mi 50 y mi 50%, que en ese instante, a como haya sido de amor, estaban al servicio de la vida para darme a mí la vida. Y por lo tanto, ¿sí? Tomar a los padres es incluir a los padres, como hayan podido ser. Cuando nosotros no tenemos tomados de esta forma, desde este lugar que les digo, ¿sí? Simplemente por el hecho de habernos dado la vida, nuestra vida se va a ver con muchas dificultades de este tipo de no saber por qué nos pasa, no permitirnos ser abundantes, ¿sí? O tener la fuerza necesaria para poder llevar o llegar a donde quiero llegar. ¿Sí? A través de tomar a mamá, desde esta mirada, nosotros decimos que nos permitimos, ¿sí? Mamá representa la abundancia, ¿sí? Desde el día uno que nos formamos en ella. ¿De qué manera? Desde el alimento, ¿sí? Mamá, a través del cordón umbilical, nos alimenta, ¿no es cierto? Desde el instante uno. Y cuando llegamos a este plano, cuando nacemos, nos alimenta con su pecho, ¿verdad? Con su leche, ¿sí? Y no en vano, desde nuestros orígenes primitivos, ¿sí? Los hombres salían a procurar el alimento, a proveer, y las mamás cocinaban ese alimento, generaban, ¿no? Es como el alimento tiene muchísimo que ver con la madre, ¿sí? Es la abundancia. ¿Mm? Si nosotros no podemos tomar a nuestra madre, no, nos va a ser muy difícil ser abundantes. Por lealtad, por culpa, inconsciente, totalmente inconsciente. Cuando nosotros podemos hacer este camino, nos permitimos, ¿sí? Ser abundantes. ¿Y en qué nos basamos en esto? En que por amor ciego a nuestros padres, por supuesto que de vuelta en forma inconsciente, nosotros no nos permitimos muchas veces, por culpas, ser mejores que. Y si entonces mi mamá no fue abundante, me doy cuenta que yo podría hacerlo, pero siempre hay lo que me tranca, ¿no? Y no sé por qué. O lo mismo si mi papá. Siempre y cuando yo lo pueda tomar, ya está. Yo libero esto y dejo con ellos lo que es de ellos, aceptándolos y agradeciendo y honrándolos por haberme dado la vida, ¿sí? No quedándome toda una vida, porque eso miren que nos puede llevar de verdad toda una vida, ¿eh? En el hubiera. ¿Qué decía Hellinger? Hellinger decía, y se fue dando cuenta en base a la experiencia, por supuesto, ¿no? Y su trabajo enorme. Cuando nosotros nos quedamos ahí anclados en el hubiera, en lo que debería haber pasado, en el juicio, pero no pasó, no tengo armas, porque ya pasó, no puedo cambiar como fueron mis padres.
no lo puedo cambiar. Yo crecí así. ¿Esto hace perdonar o justificar? De vuelta, no, ¿sí? Pero me quedo en el hubiera y no puedo mirar hacia adelante. Si me hubieran dado cariño, si me hubieran cuidado de otra forma, si mi papá hubiera estado y lo hubiera conocido, no me lleva a nada, ¿sí? Yo siempre digo que ese tiempo verbal hubiera, ¿no? El condicional, solamente no nos genera nada enriquecedor, nada. Uno tendría que desterrarlo de de nuestro vocabulario, de verdad. Porque si a mí, por ejemplo, algo me sucede y yo digo, de pronto tremendo, muy difícil, ¿sí? Pero yo digo, esto me pasó o pasó, ¿sí? Yo voy a poder sacar aprendizaje de eso que pasó. Porque pasó, soy consciente que pasó y puedo llegar a la conclusión de que pasó para que me pase, ¿sí? Y entonces para adelante impedir que se repita. Pero, y lo mismo si yo voy al futuro, es como no tiene sentido. Pero si yo me quedo en el hubiera pasado, no tengo armas. Hubiera pasado es no pasó, pero estoy ahí. Si hubiera pasado, no me hubiera, qué sé yo, caído. Pero ya me caí. No puedo ir para atrás en eso. ¿Me explico? O sea, mis papás fueron como fueron. Fueron como fueron. Entonces, esto quiere decir, de vuelta, repito, porque es muy importante, perdonar si algo me hizo doler horrible o yo siento que me generó, o justificar, no, ¿sí? Quiere decir simplemente tomarlos en mi corazón, simplemente, por lo que no puedo desmentir. Me dieron la vida. Y cuando el sistema familiar siente que yo tomé a mis padres, ¿sí? Fíjense qué importantísimo esto, ¿no? Es, mis padres lo sienten sistémicamente y a la vez álmicamente mis abuelos, porque seguramente generaron que mis padres pudieran ser de esta manera. Pero mis próximas generaciones ya no van a tener que sentirlo o repetirlo, porque yo ya lo incluí, ¿sí? Yo ya incluí mis dos 50% que necesito para estar acá. No existe, no tuve madre, no tuve padre, ¿sí? Y por eso es tan importante, este, incluso cuando, bueno, por situaciones de vida y amorosísimas, eso no quita de ninguna forma, pero por un amor desordenado, de pronto no se da la chance, papás que amaron, pero criaron a los chicos, pero no fueron sus papás biológicos. Y esos hijos no lo conocen o no lo saben. Es tan importante que pudieran, no necesariamente conocerlos, pero saber la verdad y poderlos tomar por el hecho de que les dieron la vida a esos padres biológicos y poderlos amar y tomar absolutamente a los papás que hicieron posible que esta vida fuera posible también. Entonces, es como reconocerlos a los cuatro, ¿me explico? ¿Sí? Porque son básicos para su vida, pero jamás desconocer quiénes me la dieron. ¿Sí? Y no quiere decir necesariamente ir y conocerlo, quiere decir tomarlos como pudieron ser. Sí, me dieron y me entregaron. Pero gracias a que mi mamá igual me tuvo y me entregó, yo estoy acá y pude tener la dicha de pronto de tener padres que me pudieron dar esta vida que de pronto ellos no me lo podían dar, ¿sí? Entonces, eh, tomar a los padres es fundamental. Y así como mamá, tomar a mamá me va a permitir a mí ser abundante, ¿m? Tomar a papá me va a permitir tener la fuerza para salir a la vida, ¿sí? Papá representa la fuerza. ¿Por qué? Piensen ustedes, y seguramente todos han experimentado tener a niños chiquitos, ¿no? El niño hasta los 3 años es mamá. Mamá es todo en la vida del niño, ¿no? Papá está, pero mamá es mamá. O sea, uno a veces, ¿no? Como mamá dice, ay, no podemos decir otra palabra que no sea mamá, por favor, mamá, 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 ¿no?
Este, y, mm, y sí, la mamá es la base ahí, ¿no? De vuelta, es quien nos tiene el abracito, el alimento, ¿no? La cobija, el haber estado adentro, el sentirnos, el corazón, el latido, ¿sí? Pero llega un momento que el papel del padre, o poder tomar al padre, aunque de pronto no esté, es fundamental para romper con ese cordón que nos une, ¿sí? Porque si no, es lo que empieza a suceder que parejas que después buscan, perdón, personas que después a lo largo de que va pasando el tiempo eligen una pareja que sea como papá o como mamá, ¿no? Porque no pude cortar esto, ¿no? Y me quedé ahí, sobre todo como mamá, ¿sí? Y sobre todo sucede más con el varón, ¿no? Como decir, bueno, si a los 3 años no existe esta figura paterna, ¿sí? Tomada como tal, ¿qué es la que me va a llevar a mirar a la vida afuera de mamá? ¿Para qué? Para sentirme fuerte frente a eso que es desconocido para mí, desde la escuela, los amiguitos, los niños, ¿no? De papá recibimos la fuerza, ¿sí? Recibimos la fuerza para enfrentarnos al mundo externo. Entonces, como les decía, son totalmente complementarios, ¿sí? En la medida que lo podamos hacer desde este lugar, eso es reconciliación, independientemente de lo que haya sucedido. Y es reconciliación con todo mi sistema, ¿sí? Y a través mío se sana para adelante, ¿sí? Por eso es tan importante hacer este camino, que a veces es muy difícil, ¿sí? Muy difícil, porque por supuesto que existen situaciones muy dolorosas y dicen, ¿cómo puedo tomar esto o entenderlo como amor? ¿Sí? Paulette, dime. Silvia, solo con el hecho de aceptar, bueno, yo entiendo que el tomar a los padres tiene que, como que se me hace medio sinónimo a aceptar que fueron como fueron. Eh, ¿Es suficiente con simplemente aceptar y tomar que fue como fue o hay que hacerlo a través de una constelación familiar? Esto es como, ¿puedo yo hacer? Porque, por ejemplo, yo podría tener yo tengo por lo menos la idea en mi cabeza que yo tengo absolutamente aceptados a mis padres. Ahora, el Ujú. ego no juega trampa, entonces de repente te hace creer cosas que no son, o sea, lo tenemos todo aquí claro que conocemos el enneagrama. Entonces, basta con que yo crea que los tengo aceptados cómo se hace el proceso, cómo se hace este proceso de tomar a los padres para estar seguras de que los tomamos y que los aceptamos y que la cosa puede fluir para adelante. Gracias por esa pregunta. Tomar a los padres no es solo aceptarlos, ¿sí? Tomar a los padres es poder, desde los órdenes del amor que decíamos, por ejemplo, jerárquicamente, que nos cuesta mucho, es dejar de juzgarlos. Es dejar de, que nos da mucho trabajo y a veces una vida, es dejar de intentar ser mejores que ellos, porque ellos fueron de tal forma, ¿sí? Tomar a los padres de vuelta es incondicional. Incondicional. No es solo aceptar, es poder decir, me dieron la vida, ¿sí? Y eso es lo que agradezco. Hoy, como adulta o adulto, puedo hacerme cargo de esto, si me hago consciente de eso, ¿sí? Y como tal, voy a responder, siempre y cuando, ¿sí? Siempre y cuando pueda, más que aceptar, ya te digo, es incluir, ¿ves? Porque aceptar puede llevar a decir, bueno, sí, acepto, pero el día de mañana, que esto es súper común y a todos nos puede haber pasado en algún momento, ¿no? No voy a ser como mi mamá, ¿sí? Hay un juicio ahí, ¿sí? No, voy a ser como yo, pero no necesariamente. Mi mamá hizo lo mejor que pudo. Y yo como madre seguro que voy a crear las mismas cosas. No que hizo mi mamá, otras, ¿sí? Entonces,
esto de incluirlos, tomarlos en el corazón es mucho más que aceptar, porque aceptar es más de acá, y yo te estoy hablando de corazón, ¿sí? Es como esa honra o ese agradecimiento de decir, los agradezco por lo único que sé que es totalmente verdad, ¿no? Estuvieron al servicio de la vida, y esa vida me la dieron a mí, ¿sí? Entonces eso va mucho más allá del aceptarlos, porque aceptarlos o no aceptar está en base a mis juicios o a lo que yo viví o supuse, ¿sí? El movimiento realmente reconciliatorio es poder llegar, por supuesto, la constelación es una herramienta que justamente trabaja esto, pero no es imprescindible ni necesariamente. Pero es un trabajo profundo de autoconocimiento, ¿no? Y por eso también el eneagrama es tan complementario. ¿Sí? Porque yo desde la identificación con mi eneatipo, cuando hago un trabajo profundo, ¿no? No lo que ya sabemos todos los que estamos acá de lo que significa estar trabajando con el eneagrama, que no se trata de encontrar mi eneatipo de acuerdo al librito que dice tal es tal, ¿no? Sino de ir más para la profundidad y poder encontrar nuestras sombras, pero también nuestras luces, ¿sí? Nos hace descubrir también nuestro guión, de dónde viene ese guión, ¿no? Y cómo decir, dejo con ellos lo que es de ellos, desde el amor, ¿sí? Y permitirme reconocer que yo también voy a cometer errores. Y amo profundamente, ¿sí? Amo profundamente. Entonces, este reconocimiento es más allá que aceptar, ¿sí? Eso es lo que a mí me va a modificar adentro, ¿sí? Y es lo que me va a permitir fluir en la vida tomando conmigo lo que es mío y dejando a su vez con ellos lo que es de ellos, sin necesidad de repetir, porque les di su lugar. Si no, lo voy a seguir marcando, ¿sí? Y se siente, es experimentar, se siente. Porque claro, mi adulto puede decir, bueno, ya está, ya soy grande, ahora puedo aceptar desde acá, ¿no? Pero mi niñito está ahí herido si yo no lo cobijo, ¿no? ¿Sí? Sin juicios. Esa es la parte más difícil. ¿Y cómo se hace ese trabajo en la constelación? ¿Cómo se arma el tomar a los padres cuando tú estás haciendo la constelación? Bueno, viste cuando uno arma, tanto sea grupal o individual, en la constelación, ¿no? Si lo que el consultante viene y especifica, o a veces trae síntomas que uno puede reconocer, enseguida te contesto, Carlos, encantada, que uno puede reconocer de que hay de alguna forma un no haber tomado a papá o a mamá, se trabaja esa relación, ¿no? A través, si es grupal, a través de representantes, si es individual, a través de uno mismo ser representante, ¿no? Y pararse en los pies de, ¿no? En mi caso, yo, este, no es lo que tradicionalmente aprendimos, pero fui como haciendo determinados movimientos que me llevaron bueno, a los últimos tiempos de Hellinger, que se llaman constelaciones, las últimas constelaciones o las nuevas constelaciones, donde ya de pronto el representante ni siquiera, sobre todo en la individual, en la grupal no, yo, em, ni siquiera está elegido por quien consulta, ¿no? Sino que trabaja a ciegas. ¿Ah? En mi caso, la constelación individual, yo trabajo, la persona no elige a sus representantes, en la individual estoy hablando, ¿sí? Con los elementos que trabajamos, que pueden ser fichas, plantillas, víncores, que son los muñequitos, o sea, depende de cada constelador qué elementos maneja. Yo simplemente le pido o que elijan un color, pero quien sabe qué representa cada color, de pronto soy yo. Y lo escribo, por supuesto, escribo, ¿tá? Y dejo el papelito ahí. Y el consultante va pasando por esas fichas y va sintiendo, no tiene idea de por qué ni sabe dónde está. Y lo que siente siempre tiene que ver con lo que tiene que mirar el consultante. Y de esa manera puede experimentar y sentir, si es el caso de una relación con los padres, qué sintió esa madre en ese momento, ¿no?
qué experimentó, y no es a veces, es siempre, ¿no? Y es la sorpresa del consultante cuando, wow, y eso es sentirlo, porque lo sintió él esa emoción, de pronto quebrar, de pronto, no sé, ¿no? Y decir, wow, esto fue lo que sintió, no fue lo que yo creía, ¿no? Wow, Es gracias. muy hermoso. De nada. Carlos, Hola a todos. Muchas gracias, Silvia, por compartir tu saber, tu sabiduría. al contrario, un placer. Mi pregunta va relacionada con, siento que, no sé si más adelante lo vamos a nombrar, pero es ese tercer orden que a veces me juega a mí ¿qué? Como un desorden en mi cabeza, que es el balance entre el dar y el recibir, y más sobre todo con los padres que creemos que debemos darle absolutamente todo para ser hijos buenos, pero ahí también estamos generando un desorden. Entonces, no, todavía no he podido como hacer conciencia de cuál es el correcto orden entre dar y recibir, sobre todo con los papás, donde al menos a mí se me hace más complejo, porque por el enneagrama también, pues soy niño bueno y todo, y queremos, o yo quiero ser el niño bueno, pues, y poder dar todo lo que ellos me pudieron dar y más. Me encanta tu pregunta. El tercer orden, que es el orden del equilibrio entre el dar y recibir, exactamente, como nos decía Bert Hellinger, em, fíjate que me encanta tu pregunta. Hellinger decía que para que una relación fluya el amor, para que en una relación fluya el amor sano, tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir. Pero fue clarísimo y específico en decir, estos tres órdenes, pertenencia, jerarquía y equilibrio entre el dar y recibir, van a ser los que permitan o no fluir el amor más sano o mejor para mí. Con una única excepción. De los tres órdenes, una única excepción en uno de los órdenes, que es en el equilibrio entre el dar y recibir. Hay una excepción donde, si se cumple el equilibrio, el amor no fluye sano. ¿Cuál es esa relación? Padres e hijos. Los padres dan y los hijos reciben. Es en el único orden que el equilibrio no puede existir. Si existe, por supuesto que puede existir, lamentablemente sí existe, pero quiero decir, si existe, el amor no fluye sanamente. Y fíjense qué simple y qué difícil. ¿Por qué dice esto Hellinger? Por la única y sencillísima razón que cómo hacemos para devolverle a los padres lo que nos dieron, si nos dieron la vida. No hay forma. Vamos a vivir una vida intentando dar, dar, dar y nunca va a ser suficiente. No podemos devolvernos lo que nos dieron. No podemos. Nos dieron la vida. ¿Sí? Entonces, es importantísima esta pregunta. ¿Sí? Esta excepción nos marca, wow, si nos marcará. Esto no quiere decir no amar, esto no quiere decir no, pero no vivir nuestra vida intentando darles y darles y darles por lo que nos dieron. Ningún padre quiere eso, tampoco de sus hijos, aunque a veces se exija, ¿sí? No es lo que se busca. Ningún hijo puede vivir su vida si vive tratando de equilibrar este orden, ¿sí? Entonces, ese es el movimiento ahí. El amor fluye, es la única excepción, ¿sí? Esto que tú decís te pesa tanto es porque está desequilibrado. Está equilibrado, quiero decir, y no puede estar equilibrado. Si no vas esto que te va a pasar, te va a seguir pasando. Por eso está en uno ahora, frente a esto, y la importancia de tomar a los padres. Por eso mismo, porque nosotros nos hacemos nuestros cuentos, ¿sí? Por eso es los cuentos que nos contaron, porque así transmitimos nuestra historia. Nosotros también a nuestros hijos, porque mi abuela, mi abuelo, mi papá era así, ¿no? Son cuentos. No es que sean mentiras, es como yo lo viví. De acuerdo, y de acuerdo a eso formé mi guión.
¿sí? Cuando yo puedo desde el eneagrama encontrar que no solo tengo mis sombras, sino que también tengo mis luces, entonces me va a permitir moverme hacia ahí y salir de las sombras, ¿no? Un poquito más, me puedo correr. Y en esto es lo mismo, me puedo correr, ¿no? No los amo más porque intente dar permanente para alcanzar lo que me dieron, ¿sí? Esto yo siempre pongo, yo creo que en mi país, pero me parece que es universal, por lo menos terrenal. Este, ¿Cuántas hijas o hijos, no? Pero en histórico, hijas se han quedado toda su vida solteras para cuidar a mamá o a papá sin hacer su vida. Esto era típico, hasta se elegían a veces una hija, ¿no? Para que va a ser la que va a cuidar. Entonces, fíjense, ningún padre nos trae a la vida para que no vivamos nuestra vida, ¿no? Hellinger hablaba de algo maravilloso también, que en su momento le dio mucho trabajo hasta que fue reconocido, pero en el siglo pasado, imagínense decir esto, ¿no? Hellinger siempre manifestaba que nosotros nos movemos a través a lo largo de nuestra vida, a través de la buena y de la mala conciencia, ¿no? ¿Qué decía Hellinger que era la buena conciencia? Lo que decimos todos hoy en forma popularmente hablando, ¿no? Cuando decimos que me voy a dormir con la conciencia tranquila, por lo menos una expresión acá en mi país, o estoy en paz con mi conciencia, o, ¿no? ¿Qué es la buena conciencia? La buena conciencia, cuando decimos estas expresiones, cuando consideramos que hicimos todo lo que teníamos que hacer, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que se esperaba de mí, de acuerdo a los valores que me dieron, de acuerdo a cómo me formé. Esa es mi buena conciencia. Hice todo y estoy haciendo todo de acuerdo a lo que se esperaba de mí. ¿Quiénes? Mis padres, mis abuelos, mi entorno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es la mala conciencia? ¿Sí? La mala conciencia, justamente, es hacer lo que yo espero de mí, teniendo muy presente quienes me dieron la vida y de dónde vengo. Los valores, esto no quiere decir hacer mal, no quiere decir faltar a mis valores, pero ¿qué espero yo de mí? Esto es tan típico como, por ejemplo, alguien que su abuelo fue abogado y entonces abrió un estudio, entonces, ¿qué esperaba toda la familia? Que su hijo fuera abogado. Y este hijo se estudió abogacía, se recibió de abogado, le va bien, pero viene a consulta, y esto es de verdad es muy común, y dice, todo, y me va bien, Silvia, yo tengo una familia, tengo un buen pasar, pero me falta algo. ¿No? Y en la entrevista o en el trabajo, dice que, invento, ¿no? ¿Verdad? Amé toda mi vida bailar, pero bueno, mi lugar era ser abogado, ¿sí? La mala conciencia es hacer lo que yo espero de mí, que no quiere decir faltar a los valores que me dieron. Pero claro, eso da trabajo. ¿Por qué? Mucho trabajo. Y tiene que ver con enneagrama y constelaciones, lo que les voy a decir, ¿no? ¿Por qué? Porque inconscientemente, si yo no cumplo lo que se espera de mí, tengo miedo de dejar de pertenecer. ¿Ah? Y sé que va a ser un cimbronazo. Sé, no es fácil. De pronto mi entorno dice, ¿cómo? Este estudio fue hecho y tú lo vas a dejar. Entonces, ¿no? La culpa está dura, ¿sí? ¿O qué se esperaba de mí? Si tan inteligente y vas a hacer, no sé, tal cosa, porque esos conceptos así, ¿no? Difíciles de comprender, pero que sí se manejan, ¿no? Pero no me hace feliz. Sin embargo, la experiencia, ¿sí? Muestra y muestra y muestra. No me atrevo a decir siempre porque siempre es demasiado, pero o sea, mayoritariamente, totalmente. Y ustedes pónganse y traten de sentirlo a ver qué les pasaría, ¿no? Muestra que de pronto ese entorno, papá, mamá, quién sabe, toda la familia en esa espera, expectativa de que yo logre ser abogado y sea y siga con esto, ¿no?
¿Qué va a preferir? Si usted, los que son padres, aunque sean tíos, o pues lo que fuera que experimenten desde el ser, ¿sí? ¿Qué va a preferir? ¿Tener un hijo que está insatisfecho, pero está haciendo lo que yo espero? ¿O verlo feliz? Cuando mi clan me ve feliz, ¿sí? Hay que pasar el proceso, pero cuando ve que yo estoy feliz, que yo me siento satisfecho, que triunfo en la vida, pero desde lo que yo siento, no existe que no estén felices. No existe, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor fluye sanamente, ¿sí? Entonces, imagínense cuando Hellinger decía el siglo pasado, ¿no? Los cambios verdaderamente sanos se dan desde la mala conciencia. ¡Pah! Imaginen. El mundo, o sea, ¿cómo que mala conciencia? Pero lo que pasa es que costó hasta que pueda explicar. Mala conciencia no es hacer las cosas mal, es no necesariamente cumpliendo las expectativas de los otros, sino las mías, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Encantada de contestarlas. ¿O alguna siempre más que bien dispuesta aclaración o agregar? No, yo agradecerte, Silvia, súper interesante. Me queda mucho más claro. Igual, yo creo que todavía no tengo claridad, me pasa lo mismo que a Carlos, ¿ah? Yo creo que había mal entendido el tema del, como que yo pensé que el desbalance que se daba entre padres e hijos era como ellos te habían dado la vida, tú les debías todo de vuelta, o sea, no tratando de compensarlos, sino que no había nada que tú pudieras lograr hacer para compensarlo. Entonces, que iba a ser una cosa que nunca iba a quedar compensada y que no había que tratar de compensarlo, pero sí que uno tenía que estar dispuesto a darle todo. O sea, dado que ellos te habían dado la vida, yo entendía que tú tenías que estar dispuesto a darles todo. Y Es que ahora la mirada sistémica hellingeriana y clarísima es, por eso no habla de dar igual, en igual forma, sino sí agradecerles la vida. Esa es la única verdad. Eso es lo que esperamos, ¿sí? Es agradecerles por la vida, sin juicios, incondicionalmente. Eso es tomar a los padres, ¿ah? Eso. Pero no intentar darles en equilibrio. No existe. no, El yo no pensaba que era tratar de equilibrar, ¿ah? Nunca lo pensé en equilibrar, pero sí pensé en que como que tenías que devolver y que nunca ibas a llegar, ¿cachai? Nunca pensando en lograr llegar, porque es imposible, pero claro, desde esa mirada al final te transforma en un saco sin fondo. Claro, exacto. Pero que no es lo que los padres esperan. Aunque muchas veces lo planteen, ¿eh? Porque claro, a medida que la Sí, gente se va yo te di poniendo la más vida, grande, no es mi caso, mis padres son un tesoro, pero, pero he visto padres bien tiranos. claro, claro, pero justamente ¿ves? Ahí es lo difícil del actuar de pronto desde la mala conciencia, ¿no? Claro. Porque se crea una culpa grande. Por eso digo, es un cimbronazo, es un momento de, ¡ja! Sí, pero la tranquilidad que uno puede sentir, ¿sí? Que además no es abandono, no estamos hablando de abandonar, ¿no? Estamos hablando de no pretender dar en extremo. La tranquilidad que uno puede sentir es que el padre cuando nos ve, los padres cuando nos ven felices, no precisan más que recibir tanto, ¿sí? Sino vernos felices es todo lo que se espera, que podamos continuar la vida, ¿sí? Estar nosotros. Solo así podemos nosotros, fíjense, a la pregunta de Carlos y Polet, que yo los tengo al ladito. Nosotros solo podemos estar al servicio de la vida si aceptamos esto. Mm, Si no, no estamos al servicio de la vida. qué Si lindo, Silvia. damos de más, damos de más y damos de más. ¿Sí? Muchas gracias. No, al ¿Alguna contrario. pregunta? Estamos dentro de la hora, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. No sé si alguien, no sé, Polet, ¿viste el chat? No sé si hay alguien, no.
Creo que No, no. no hay ni una pregunta en el chat. Perfecto, Eh, perfecto. no, entonces, agradecerte, Silvia, agradecer a Carlos, a Mila y a Suyeli que estuvieron con la cámara encendida y a todos los que estuvieron con la cámara apagada también, que hayan Gracias a ti. venido a esta charla tan interesante. Ahí está Marta Lucía, hola. Saquemos una Está, foto. Suyeli, ¿estás por ahí para sacar una foto? Ah, ahí está Alex también, hola. Sí, pero hola, en este no puedo activar la cámara, es que se me fue la luz en el otro. Ay, ok, bueno, sonríanme los que están aquí. Un, dos y tres. Gracias. Y entonces bueno, voy gente, a dejar gracias, esto gracias, gracias grabado. por una escucha respetuosísima y cualquier consulta, o sea, ya sea por WhatsApp, encantada, les dejo mi número, es 598-9518-8413. Cualquier pregunta que me quieran hacer, encantadísima de respondérselas, así que a las órdenes. Y porque les puede quedar rondando alguna cosita por ahí, seguro. Así que de mil amores en responderles. Y bueno, fue un placer trabajar con ustedes, así que Muchas, esto- muchas gracias, Silvia. Este webinar va a quedar abierto, así que después cuando esté subido en la página, Bea nos va a mandar el link, lo pueden compartir con quien quieran, lo pueden volver a ver. Así que eso, bueno, muchas, muchas gracias a todos por gracias a ustedes, aquí. gracias a Silvia, todos. precioso, precioso lo que nos acabas de compartir. Que tengan buenas Chao, Gracias, chao, tardes. gracias. gracias. Por Chao. favor, a las órdenes. Chau, chau.